Buenos días, mi nombre es Ruth y seré su asistente durante la conferencia de hoy. En este momento, me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de Lumix Instruments Canada Webinar on Mercury Analysis. Todas las líneas han sido colocadas en modo de silencio para evitar ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer una pregunta en este momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Química Sandra Mercedes García puede comenzar su conferencia. Ok, gracias, buenos días. Bienvenidos al seminario de análisis de mercurio en muestras complejas. Vamos a manejar esta conferencia con la siguiente agenda. Primero vamos a hacer una breve introducción de la marca. Vamos a ver la tecnología, el muestreo y modos de medición, algunos instrumentos y soluciones, algunas aplicaciones específicas y finalmente un resumen. A nivel de introducción, entonces Lumix es una marca que tiene presencia en más de 90 países a nivel mundial, con un número mayor a 15.000 instrumentos instalados en todo el mundo. Su base principal está en San Petersburgo y tiene presencia en 3 ciudades alrededor del mundo también, en Hamburgo, en Beijing y en la zona de América, en Vancouver. A nivel de mediciones de mercurio, se encuentra una necesidad muy grande respecto a diferentes tipos de muestras en el mercado. Tenemos muestras sólidas de diferentes fuentes, como muestras biológicas, alimentos, medicamentos, cosméticos, suelos. A nivel de líquidos podemos encontrar diferentes tipos de agua, agua superficial, potable, mineral, o muestras líquidas de otra naturaleza como combustibles o residuos líquidos. Y a nivel de aire, entonces puede ser necesario hacer monitoreos de mercurio a nivel de gases industriales, gases de chimenea, gas natural, o monitoreos a nivel de generación de residuos. Para entrar más a fondo en el tema, entonces vamos a mirar cuál es el diseño que generó Lumix para poder trabajar con diferentes tipos de muestras y hacer el análisis de mercurio. En muestras de diferentes naturalezas. Lo que hizo Lumix fue crear un sistema, un espectrómetro de absorción atómica con corrección SIMA. Entonces, esta corrección SIMA lo en la radiación que se va a analizar. Se pone una fuente de mercurio a la cual se le hace pasar por un campo magnético. Este campo magnético lo que hace es separar la radiación de la línea del mercurio de 254 nanómetros en sus 3 componentes. De estos tres componentes se tiene en cuenta solamente la radiación dada por los componentes sigma, y de los componentes sigma el detector es selectivo específicamente a la variación del componente sigma negativo. Ok. Entonces, como vemos en esta diapositiva, este es el funcionamiento. Este es el funcionamiento de la corrección SIMA como tal. Entonces, cuando no tenemos muestras en una situación ideal, la radiación o la señal que recibe el detector de parte de la radiación sigma negativa, que es la señal de la muestra, y sigma positiva, que es la señal de la referencia, es igual. Cuando hay vapor de mercurio, entonces la radiación sigma negativa se disminuye en función de la cantidad de mercurio que hay en presencia en la muestra. Esta situación es una situación ideal en donde uno no tiene interferencias debidas a las muestras. Pero cuando se tienen interferencias, estas señales entonces se ven reducidas de la misma manera, tanto la señal analítica como la señal de referencia. Esto hace que se pueda trabajar con cualquier tipo de matrices sin importar las interferencias que generen, porque el detector es selectivo a los cambios que da solamente la cantidad de mercurio presente en la muestra.
Las características principales que tienen los analizadores LUMEX las podemos ver acá resumidas. Entonces tenemos una corrección de background por Siemens, lo que hace que la selectividad en el análisis sea muy alta. Tiene una celda multicamino con una longitud de 10 metros aproximadamente. Esto implica que se puede tener un muy bajo límite de detección por debajo de 0.2 ppt. Adicional a eso, tiene un amplio rango dinámico que cubre 5 órdenes de magnitud, lo que nos permite hacer cuantificación en muestras a altas concentraciones o a bajas concentraciones, dependiendo de lo que se necesite. Tiene una celda de calibración interna, esto hace que tenga un proceso fácil de validación. Esta celda específicamente lo que hace es evitar el contacto con vapor de mercurio para hacer los procesos de calibración del sistema. No necesita un proceso de preconcentración de la muestra o de pretratamiento de la muestra. Esto genera que los análisis que se pueden hacer pues sean muy rápidos, y adicional a eso tienen, pues es multifuncional, son sistemas multifuncionales. Permiten hacer análisis directo de aire y gases o análisis directo de líquidos, sólidos y muestras biológicas. Entonces la instrumentación que maneja LUMEX la podemos ver en estas imágenes. Entonces tenemos analizadores de aire, que son analizadores que pueden ser portátiles o que pueden ser analizadores para monitoreo de aire. Tenemos muestradores de muestras líquidas por técnica de vapor frío, o tenemos el analizador de muestras complejas, que es el pirolizador, el que está asociado al pirolizador. Vamos a ver entonces, respecto a los diferentes tipos de muestras que se pueden analizar, algunas aplicaciones especiales. Entonces, respecto a los análisis en aire, podemos hacer procesos de monitoreo, como se ve en esta diapositiva, montando sistemas especializados en plantas, como plantas de gas natural, o como monitoreo de gases combustibles en plantas industriales. Estos sistemas, entonces, pues tienen algunas características especiales que permiten hacer el monitoreo en tiempo real. Otros analizadores de aire, entonces, pueden ser portátiles, como se observa en la imagen. Estos analizadores permiten hacer entonces monitoreo dentro o fuera de instalaciones, permiten hacer monitoreos en espacios de trabajo, hacer verificaciones respecto a higiene industrial o inspecciones de seguridad, y pues tener controladas los procesos de fabricación o de derrames de mercurio. Existen dos métodos EPA para el control de las emisiones de mercurio en gases de chimenea. Los dos métodos que se conocen son el método EPA 30A y el método EPA 30B. Estos métodos entonces tienen una diferencia grande, y es el método 30A es un método de monitoreo de aire. Entonces la respuesta se hace tiene en tiempo real. El punto de estos monitores entonces es que tienen un alto costo inicial de instalación, son pues un poco difíciles de mantener, y adicional a eso requieren de un control externo. El otro método, el método 30B, es un método que se trabaja con trampas absorbentes. Son métodos que tienen un bajo costo de instalación, porque realmente pues se hacen monitoreos simplemente por atrapamiento del gas en algunas trampas especializadas. Tienen un bajo costo de mantenimiento, los datos son confiables, y la respuesta de esta metodología no se obtiene en tiempo real. Entonces, a diferencia del método anterior, el anterior es un método de monitoreo continuo del aire, este es un método en donde se atrapa el aire en unas trampas para ser analizado después. Lo que vemos en esta gráfica, es el comportamiento de las dos señales obtenidas por cada uno de estos dos métodos. Entonces, en la línea azul se puede ver el monitoreo que se realizó utilizando el método 30A. En este método se ve pues la variación de la concentración de mercurio en función de las fechas y de los días que van transcurriendo. Y en la línea roja que se ve cruzando la otra señal, se registraron los datos obtenidos luego de hacer el análisis de las trampas en donde se absorbió el mercurio del ambiente. Lo que se puede ver en estos dos casos es que, sin importar el método de trabajo que se utilice, ya sea el método 30A o el método 30B, el promedio en la lectura
es muy parecido. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizando cualquiera de las dos metodologías, yo puedo tener un resultado confiable en el monitoreo del aire del ambiente. Lumex entonces tiene sistemas para hacer el seguimiento del aire con cualquiera de las dos metodologías. Entonces tiene el sistema para el método 30B, que es un sistema como un muestreador de aire, que lo pueden llevar a diferentes lugares, o el del método 30A, que es un sistema que se instala dentro de una planta para hacer monitoreo. Cuando se habla del método 30B, entonces Lumex vende un kit, que es el kit USP-EPA. Entonces, en este kit, ¿qué se tiene? Se tiene un muestreador, se venden las trampas absorbentes, que es donde se va a atrapar el aire contaminado con mercurio, y luego de eso, entonces, se hace el análisis de las trampas en el sistema del pirolizador. Vamos a ver ahora entonces el Sistema Universal para Análisis Directo de Sólidos y Líquidos, que es el mismo sistema del que venimos hablando para el análisis de las trampas absorbentes. En este sistema entonces lo que se puede hacer es análisis de muestras sólidas como suelos, sedimentos, alimentos, carbón, combustible o cualquier tipo de muestra sólida que esté contaminada con mercurio, o muestras líquidas como aguas residuales, combustibles líquidos o muestras biológicas. Entonces, en este sistema, como se ve en la imagen, tenemos 5 componentes. Tenemos un controlador del pirolizador, un atomizador, una celda óptica, tenemos el espectrómetro y pues un PC que sería el controlador en este caso. Estos sistemas entonces son los sistemas que Lumex diseñó para el trabajo de análisis de muestras complejas. Lo que se encuentra en algunos instrumentos en el mercado es el sistema de tecnología de trampa de oro. Entonces, esta tecnología de trampa de oro lo que hace es tener una superficie de oro en el interior en donde se absorbe el mercurio. Entonces, el proceso como tal lleva más o menos 5 pasos. El primero pues es una lectura de ruido de fondo. Luego de esto entonces, se hace una fase de carga donde se hace pasar la muestra sobre la superficie de la amalgama. Después de esto, una fase de transición en donde se pone gas en el interior de la celda. Luego de esto, una fase de absorción en donde se calienta la amalgama para liberar el mercurio que está adherido a la superficie y poder hacer el proceso de cuantificación. Después de esto, entonces, hay que esperar un proceso de enfriamiento para poder poner la siguiente muestra. En todo este proceso, entonces, se debe tener en cuenta que la amalgama de oro va a sufrir un proceso de desgaste y ese proceso de desgaste implicará un proceso de cambio de la amalgama de oro. Esto implica costos adicionales a los procesos normales de trabajo con el sistema. Lo que Lumex diseñó para evitar todo este proceso de costos adicionales y de adherencia del mercurio al oro es un proceso de pirólisis directa en donde no requiere ningún pretratamiento o preconcentración de la muestra para hacer el análisis. ¿Cómo funciona este proceso? Entonces, lo que se tiene entonces es un atomizador y una celda analítica. Este atomizador y la celda analítica es lo que se conoce como el pirolizador o el Pyro 915 dentro de los modelos de equipos de Lumex. Entonces, ¿cómo funciona? Yo cargo mi muestra en ese compartimento que se ve azul al interior del cilindro. Yo cargo mi muestra ahí, la introduzco en el sistema y una vez la introduzco en la primera parte del sistema, que es el evaporador, yo pongo temperatura en función de la naturaleza de la muestra. Entonces, este pirolizador tiene 8 modos de trabajo diferentes dependiendo del tipo de muestra que yo tenga, ya sean muestras minerales o muestras biológicas o muestras de alimentos. Dependiendo de cada una de ellas, selecciono la rampa de temperatura con la que voy a trabajar. Lo que ocurre en este caso entonces es que la muestra se va degradando y yo la voy a hacer pasar el vapor de la muestra, que efectivamente va a tener el vapor de mercurio, lo voy a hacer pasar hacia la zona del convertidor catalítico utilizando un flujo de aire
es un flujo de gas que viene del aire del ambiente. Ese aire del ambiente se toma a través de una bomba que tiene el equipo, se filtra antes de pasar para evitar cualquier tipo de contaminación, y ese aire es el que va a llevar la muestra hacia la zona de convertidor catalítico. Esto implica que no necesitamos ningún gas de arrastre adicional, el mismo aire del ambiente es el que se utiliza para esto. En la zona del convertidor catalítico, entonces, se sube la temperatura a 750 grados, que es una temperatura constante, y allí obtenemos entonces el vapor de mercurio, que pues es lo que nos interesa analizar. Se hace pasar con el mismo flujo de aire a la zona de la celda óptica. En la celda óptica, entonces, la temperatura es la misma temperatura del convertidor catalítico para evitar condensaciones en la superficie de la óptica. Una vez está en la zona de la celda óptica, entonces se hace el proceso de cuantificación. ¿Cómo se hace entonces el procedimiento analítico para el análisis de muestras? Se debe pesar la muestra o analizar un volumen en función de la naturaleza de la muestra. Si es un sólido, pues se pesará una cantidad determinada, o si es un líquido, pues se adicionará el volumen que sea requerido. Una vez se hace esto, entonces se pone el cargador de la muestra dentro del atomizador y luego el software hace el proceso de medición y procesamiento de datos. Okay. Existen diferentes tipos de muestra, entonces, como ya lo hemos mencionado, y diferentes estándares que se pueden utilizar para hacer los análisis de mercurio. Algunas de estas muestras, entonces, o metodologías ya están implementadas en normas EPA o en normas ASTM que se pueden seguir en función del tipo de muestra que se tenga. Existen metodologías para carbón, para combustibles, para aire, para calidad de agua, bueno, dependiendo del tipo o la naturaleza de la muestra que se tenga. Lo que podemos ver acá entonces es una curva de calibración. Es una curva de calibración que se trazó pues utilizando diferentes matrices de estándares de materiales de referencia. Entonces existen materiales de referencia para sedimentos marinos, para suelos, para materiales biológicos o para alimentos. Lo que se ve es que en todos los casos pues la linealidad de la curva de calibración es muy buena. Adicional a eso, las concentraciones calculadas en función de los datos de referencia son datos confiables y los porcentajes de desviación son muy pequeños, sin importar el tipo de matriz que se trabaja. Es importante tener en cuenta que el pirolizador maneja diferentes modos de temperatura, como ya lo mencionamos antes. Entonces, estos modos de temperatura lo que hacen es permitir que se puedan hacer análisis de muestras de diferentes naturalezas. Como vemos acá, entonces, habrán muestras que salen en rangos de temperatura de hasta 600 grados centígrados, otros hasta 200 grados centígrados, otros con una rampa de calentamiento mucho más moderada que va máximo hasta 100 grados centígrados, y cada uno de ellos representará, mostrará señales dependiendo de hasta dónde llevo yo la temperatura para hacer el procesamiento. Vamos a entrar entonces un poco más allá en el tema y vamos a empezar a hablar de las aplicaciones especiales que se tienen con diferentes tipos de matrices. Entonces, iniciando este tema, vamos a hablar respecto a aceites, naftas y combustibles. Entonces, en el tema de los aceites, hay que tener en cuenta varias cosas del por qué el mercurio debe ser controlado en este tipo de muestras. Una de ellas, pues, es a nivel de la toxicidad que puede llegar a generar. Entonces hay regulaciones ambientales y regulaciones a nivel de salud que se deben tener en cuenta. Adicional a eso, si pensamos en la tecnología, entonces en muchos casos, cuando se tiene mercurio contaminando las muestras,
se destruyen los catalizadores que se utilizan para los procesos ¿cómo se llama eso? Los procesos de producción de derivados del petróleo. Adicional a eso, entonces, favorece la corrosión, genera un sesgo en las lecturas de los sensores de control y genera condensación de mercurio metálico en la desde la fase de vapor, lo que implica pues contaminación y degradación de los equipos que se utilizan para estos procesos. Adicional a eso, entonces, la presencia de mercurio, si lo pensamos a nivel comercial, es un problema respecto a las especificaciones de los productos que se vayan a vender, y esto pues va a afectar los precios en el mercado. Una de las soluciones que se han encontrado para poder hacer análisis de naftas o combustibles o aceites ligeros es un proceso que se llama preconcentración. Esta preconcentración básicamente lo que hace es hacer pasar la muestra a través de un sorbente. Entonces, más o menos ocurren 6 pasos. En el primer paso, entonces, se preparan las columnas, las microcolumnas. Luego de esto, entonces, se pesa la muestra, se adiciona la muestra en el sorbente, se hace un secado de ese sorbente y luego el sorbente, que es el sólido donde se adhirió la muestra, se lleva al sistema de muestreo. En este sistema de muestreo, entonces, ya se introduce en el atomizador, al igual que vimos antes, y se toman las medidas y procesamiento de datos. En total, todo este proceso se ha hecho un estudio y se ha determinado que el tiempo total gastado en esto son solamente 5 minutos. Entonces, realmente, pues para hacer un análisis en muestras complejas, 5 minutos de tiempo es un tiempo muy corto para obtener un buen resultado. Ok. Entonces, aquí vamos a ver los análisis que se hicieron en diferentes tipos de crudos y en una nafta. Y lo que observamos es las concentraciones que se obtuvieron. Los datos son reproducibles, las variaciones son muy pequeñas, o sea que los datos son aceptables. Son diferentes tipos de crudo, como vemos en algunos las concentraciones en ppb pues son altas, otras son muy bajitas. Pero el punto está en que estos son ejemplos dados en función de datos reales de muestras que se toman en tiempo real. En la gráfica podemos ver cómo el software registra las señales de cada uno de estos crudos, bueno, de algunos de estos crudos, y cómo se obtienen los resultados bastante rápido. Más o menos la lectura se obtiene en 1 minuto, máximo 2 minutos. Ok. Aquí entonces estamos viendo la influencia de la temperatura del atomizador, como lo mencionamos antes. Entonces, como se tienen diferentes formas, rampas de calentamiento, lo que vemos acá es, en la primera señal que se observa en la gráfica, es una señal obtenida para una muestra de nafta tratada a 550 grados centígrados, a una temperatura constante de 500 grados centígrados. Lo que se ve es que inicialmente hay una deformación en la señal debido a los efectos de las interferencias que puede generar la muestra, la matriz de la muestra como tal. Estas interferencias entonces, generan una distorsión en la señal y por eso se ve una variación en la línea base. Luego de esto entonces sale la señal analítica del mercurio, pero pues previo a eso se ha tenido una deformación. Cuando miramos la segunda señal analítica, la que está más a la derecha, esa segunda fue tratada con una rampa de calentamiento entre 300 y 400 grados centígrados. Al tener una temperatura controlada con una rampa de calentamiento, entonces no observamos esta distorsión en el ruido de fondo. Ok. En
En esta diapositiva, entonces, volvemos otra vez al mismo tema de las rampas de calentamiento en función del tipo de muestra. Entonces, esto es algo conocido como el barrido térmico. Lo que se puede hacer entonces es, si observamos cada una de las señales, entonces se ve que son muestras de diferentes naturalezas que salen en momentos distintos en niveles de temperatura diferentes. Si vemos la muestra 7, que es una muestra de suelos, es una muestra que aproximadamente se está tratando entre 400 y 500 grados centígrados para obtener la señal analítica. A diferencia de la muestra 3, que también es un suelo, pero se obtiene la señal analítica más o menos entre 150 y 300 grados centígrados. Entonces, aquí podemos ver cómo efectivamente la rampa de temperatura afecta la señal, en qué punto la vamos a obtener, qué tan ancha puede ser, qué tan angosta puede ser, qué tan definida es la señal que vamos a obtener. Afortunadamente, el pirolizador de Lumex tiene 8 modos de trabajo distintos, como ya les había mencionado. Entonces, en función del tipo de muestra que yo vaya a analizar, selecciono la temperatura. Acá hay algunos ejemplos también de pescado, suelo, bueno, diferentes tipos de sólidos. Adicional entonces a lo que ya hemos visto, específicamente respecto a análisis de naftas y combustibles, otra de las aplicaciones que se pueden ver es el análisis de cosméticos. Entonces, el mercurio en cosméticos, pues, es ampliamente utilizado en diferentes tipos de productos. Entonces, como se ve en la diapositiva, en algunos casos se utiliza el sulfuro de mercurio como tintura. Entonces, se utiliza en labiales o en algún otro tipo de productos como tintura roja. El otro compuesto que se puede utilizar es el cloruro de mercurio como blanqueador. Entonces se puede utilizar en cremas blanqueadoras o polvos limpiadores o cremas o productos de limpieza de la piel, como desmanchadores o cosas así. El otro componente que se puede utilizar es un componente que comercialmente se conoce como tiomersal o timerosal, también se puede conocer así. Entonces, este compuesto se utiliza como preservante porque tiene una acción antiséptica que permite, que favorece ciertas características en los cosméticos. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Pues una de las regulaciones como más conocidas o ampliamente difundidas son las regulaciones que tiene la FDA respecto a la presencia de mercurio tanto en medicamentos como en cosméticos. Entonces, pues las normas exigen un control bastante alto de la presencia de mercurio en cualquiera de estos tipos de muestras y pues se debe hacer un monitoreo continuo de qué tanta presencia de mercurio hay y hasta qué punto está controlado los niveles que puede llegar a tener cada una de las muestras. En esta gráfica lo que se observa es un análisis de una crema cosmética con pues 4 muestreos diferentes en donde se ve la presencia de mercurio en cada uno de estas señales registradas acá. ¿Por qué se pone entonces el mercurio en las cremas? Como ya lo habíamos mencionado antes, tiene un efecto de blanqueamiento y uno de los ejemplos pues, más claros que se ve respecto a esto es la cosmética, especialmente de la estética que se ve en los países orientales. En muchos de estos países la tendencia es que las mujeres quieran verse muy blancas. Entonces, cuando las mujeres quieren tener una piel muy blanca, el papel del mercurio en el cosmético, ¿qué es destruir la melanina. Entonces, al tener a alguien manchas en la piel o, bueno, algún tipo de manchas causadas por acumulación de melanina, el mercurio lo que hace es dañar el pigmento de las células de la piel. Entonces, al destruir esa pigmentación, pues hace que el efecto sea verse un poco más blanco. El punto cuál es, pues que el mercurio es un metal tóxico y lo que está haciendo entonces es generar, adicional al blancamiento, efectos secundarios como
una reducción de la piel a la resistencia a infecciones bacterianas o fúngicas. O si no, también puede producir ansiedad, o puede producir depresión, o puede producir psicosis por efectos de la absorción del mercurio a través de la sangre. Entonces lo que vemos acá, pues básicamente es una tabla de las regulaciones en diferentes países respecto a los contenidos de mercurio en cosméticos especializados que se aplican en las zonas de los ojos. Entonces existen regulaciones que no permiten, permiten, pero la presencia muy baja de mercurio dependiendo de los componentes que tengan para la fabricación de estos cosméticos. Por eso en algunos casos, por eso decía una diapositiva anterior, que en algunos casos la FDA permite la presencia de mercurio, pero con concentraciones controladas. No puede pasar los límites que aparecen acá en esta tabla, por ejemplo, respecto a estos productos. Y existe obviamente también una regulación para otros tipos de productos especializados. Ok. Otro ejemplo de análisis por el método de pirólisis, entonces, es la determinación de mercurio en muestras biológicas. Como se observa en la tabla, entonces podemos tener diferentes tipos de muestras biológicas a las cuales es necesario hacerle estos procesos de cuantificación de mercurio. Pueden ser muestras de cabello, pueden ser muestras de piel, de tejidos o muestras de sangre. En cualquiera de estos casos, entonces, la ventaja que se tiene es el hecho de no requerir un proceso previo de digestión de la muestra. El único proceso que se puede tomar como tratamiento de muestra es un proceso de homogenización de la muestra. Adicional a esto, entonces, es un análisis bastante rápido, de bajo costo, precisamente porque no se requiere ninguna digestión o pretratamiento previo. Y existen materiales de referencia para muchas de estas matrices que aparecen acá. Entonces, lo que se hace básicamente en el proceso es, con materiales de referencia, pasar una curva de calibración de cada uno de estos dependiendo de lo que se requiera, y una vez que tiene la curva de calibración, se pone la muestra directa en el cargador de muestra, se introduce en el atomizador y se hace el proceso de análisis, como ya se mencionó anteriormente. ¿Qué se necesita entonces para hacer este tipo de muestras? Básicamente entonces se debe tener el sistema completo de análisis de muestras complejas, que es el espectrómetro básico más el pirolizador. Otro ejemplo adicional que podemos ver entonces es análisis de mercurio en aguas residuales. En esta diapositiva entonces podemos ver una comparación de la cuantificación que se hace de mercurio por ICP de masa versus la cuantificación que se hace tanto por el método de reducción con vapor frío y el método de pirólisis. Entonces, en las tres casillas de la tabla se pueden ver los valores obtenidos en cada uno de los casos, que son valores muy similares en cada una de las columnas. Otra de las aplicaciones interesantes son aplicaciones en alimentos. Es una de las aplicaciones como ampliamente difundida respecto al contenido específicamente de mercurio en pescados y en mariscos. Entonces, podemos ver acá entonces que los límites de detección están más o menos entre de 0.5 a 3 microgramos por kilogramo, el peso de muestra entre 10 y 500 miligramos, y los tiempos de análisis irán entre 1 y 5 minutos. Entonces, lo que tenemos acá en esta gráfica es una determinación de mercurio en hongos secos, que son la señal analítica 1 y 2,
y en pescado crudo, que es la señal analítica 3 y 4. Lo que se hizo entonces fue tomar diferentes tipos de muestra en cada uno de los casos y verificar las señales que reporta cada una de estas muestras. Se puede ver que la señal es repetible, que se ve muy claramente el pico, la formación del pico en cada uno de los casos, obviamente nuevamente teniendo en cuenta las temperaturas a las que se trabaja cada una de estas muestras en función de las rampas que tiene el pirolizador. A nivel general, entonces, vamos a ver pues las características especiales que tiene entonces la técnica de pirólisis directa. Podríamos ver entonces que se puede hacer en todo tipo de muestras, como ya lo mencionamos varias veces. No se requiere un pretratamiento o preparación de la muestra. La medida es una medida rápida sin acumulación preliminar sobre una trampa de oro. Esto implica entonces que tiene un bajo mantenimiento o que no requiere consumirse. Adicional a esto, entonces, se tiene una alta selectividad, que debido a que es una técnica libre de interferencias, y tiene un corto tiempo de análisis. Adicional a esto, como ya se ha mencionado, tiene un amplio rango dinámico de 5 órdenes de magnitud. Se puede tener una obtención de picos en tiempo real que permite hacer ajustes en muestras complejas. Se puede tener una calibración trazable a NIF que genera una alta estabilidad. Se puede tener una temperatura variable en la cámara de descomposición para optimizar el proceso de atomización con modos preconfigurados para varios tipos de muestras. Un control automático del flujo de aire que no necesita gas de arrastre o ningún tipo de oxígeno comprimido u otro tipo de gas, porque como ya mencionamos, utiliza el aire del ambiente. No requiere un ambiente con condiciones de extrema limpieza, pero sí requiere tener en cuenta que el aire del ambiente no tenga una concentración muy alta de mercurio que contamine el filtro y lleve esa contaminación al sistema. Debe tener un cierto nivel de mercurio bajo y si no lo tiene, pues aún mejor. Adicional a eso, entonces son sistemas para uso en el laboratorio o en el campo, dependiendo de lo que se necesite. Adicional entonces a lo que ya vimos, vamos a mencionar algo respecto a la técnica de vapor frío, que es otro de los sistemas que tiene LUMEX. Entonces, vimos los monitores de aire, vimos el sistema de análisis de muestras complejas. Adicional a eso, entonces, tenemos el análisis de muestras líquidas por la técnica de vapor frío. Entonces, básicamente, en esta técnica tenemos límites de detección de hasta 0.5 nanogramos por litro. Tenemos resultados aproximadamente en 1 minuto. Lo que se hace es adicionar en los burbujeadores el reductor necesario, que puede ser cloruro estanoso o puede ser polidruro de sodio, y la muestra entonces es preparada en un medio ácido. Lo que se hace es un proceso de reacción dentro del burbujeador y por un gas de arrastre que nuevamente es aire, se lleva el vapor de mercurio producido en el sistema a la celda analítica y se hace el proceso de cuantificación similar a lo que hicimos antes. Generalmente esta técnica de vapor frío pues, es la más ampliamente utilizada en el análisis de agua potable y adicional a eso entonces se puede hacer también análisis de mercurio en orina. Entonces los rangos de medición dependiendo de las celdas que yo utilice pueden estar entre 0.05 y 10 ppb si utilizo la celda multicamino o de 0.2 a 100 ppb si utilizo la celda sencilla. En cualquiera de los dos casos tengo el mismo sistema, no tengo que adicionar ningún componente más. Es el mismo sistema, el espectrómetro, más la bomba, más los burbujeadores. ¿Qué características tiene este análisis? Entonces es un análisis directo que tiene alta sensibilidad y un bajo costo de análisis. ¿Qué se necesita entonces? Pues el analizador con la bomba y adicional a lo básico que sería un computador y un estándar de mercurio, se necesitaría un reductor para poder hacer la obtención del mercurio, perdón. Entonces hasta aquí hemos cubierto como todas las aplicaciones y todas las
posibilidades que tiene la instrumentación que ofrece el LUMIX para hacer el análisis de diferentes tipos de muestras, monitoreos de aire, muestras líquidas, muestras sólidas y pues específicamente muestras complejas. Vamos a pasar entonces ahora a las preguntas. Si tienen alguna pregunta entonces la pueden poner en la opción de preguntas y respuestas. Vamos a seleccionar algunas para contestar. Ok. Una de las preguntas que se está realizando Carlos de la Universidad Central, es si esta técnica de pirólisis reduce el tiempo y la confiabilidad con respecto a la técnica de generación de hidruros. Realmente la técnica de generación de hidruros se utiliza básicamente para muestras en solución acuosa. La técnica de pirólisis lo que hace es hacer análisis de muestras complejas, o sea, muestras sólidas básicamente. Se pueden analizar muestras líquidas, pero generalmente las muestras líquidas son muestras complejas también, entonces son aguas residuales o son muestras biológicas como la sangre, por ejemplo. Entonces en esos casos realmente pues no podrías comparar las dos. Si reduce el tiempo, es probable que para el análisis de muestras complejas el tiempo sea un poco mayor al tiempo que se utiliza en el análisis de generación de hidruros. La diferencia es el hecho de no tener que hacer una preparación de la muestra antes de hacer el proceso de cuantificación. Para eso se utiliza la pirólisis. Ok. Ok. Esta pregunta es de Richard y es de Incoambiental. ¿Qué metodología es recomendada para sedimentos? Cuando se quiere hacer el análisis de sedimentos, entonces lo recomendado sería utilizar el pirolizador, que es el que te permite hacer el análisis sin hacer el proceso de digestión previa. Tú puedes poner el sedimento directamente en el cargador de muestra y el equipo hace el análisis aproximadamente en 3-4 minutos, te da el resultado. Lo importante es poder hacer un buen proceso de pesado de la muestra previa, que sea un proceso que tenga pues confiabilidad y repetibilidad en el proceso de pesado de la muestra, y así ya lo puedes trabajar sin ningún problema. Entonces lo recomendado sería tener el sistema en el espectrómetro con el pirolizador. Ok, otra pregunta de Luz Adriana Ruiz de la Secretaría Distrital de Salud es si el analizador y el pirolizador cuentan con automuestrador. No, este sistema no tiene un automuestrador, pues digamos que se hace un muestreo manual. Básicamente se hace una a una cada una de las muestras que se van a analizar. La pregunta de Aristey Núñez de Evaluaciones Geológicas pregunta si tienen equipos que sean portátiles para llevar al campo. Efectivamente son portátiles, pero solamente los analizadores de aire. Los analizadores, tanto el pirolizador como el analizador de vapor frío, no son portátiles porque requieren
una fuente adicional de corriente para su funcionamiento. Entonces, en esos casos, no se pueden llevar a campo para ese tipo de muestras. Solamente los analizadores de aire son portátiles. Sí, doctor. Ok. Oh, eh, ok, la pregunta de Sara Lucía Sánchez es: ¿el equipo de pirólisis se puede calibrar con soluciones de referencia tal como se hace en la generación de vapor frío? Sí, efectivamente. La idea de la calibración de estos sistemas es pasar una curva de calibración con el material de referencia que se requiera. Como les mencioné en la presentación, existen muchos materiales de referencia que pues, se consiguen en el mercado de diferente naturaleza, de cabello, de sangre, de sólidos, de suelos. Cada uno de estos entonces se utiliza para hacer los procesos de curvas de calibración. Y pues una vez que tiene la curva de calibración ya se pueden hacer procesos de cuantificación bastante confiables.
Excuse me? And you are live. Hola. Señora García, usted puede hablar. Hola, hola. Ay, qué bien, ya tenemos otra vez audio. Gracias. Bueno, no sé quiénes todavía están. Qué pena, se perdió la comunicación por un momento, pero pues ya la retomamos de nuevo. No sé si les parece que contestemos algunas otras preguntas, si tienen algo adicional que preguntar o algo más que quieran saber. Algo que no he mencionado es que pueden contactarnos a través de la página web de LUMEX, a través de la página web de LUMEX, que es www.lumexinstruments.com, o al correo que aparece acá. Nosotros pues estaremos atentos a todas sus necesidades, a todo lo que requieran para contestar sus preguntas o cualquier inquietud que tengan al respecto. Voy a revisar una vez más si hay más preguntas. Si no, entonces daríamos por terminada la conferencia. No sé si las últimas preguntas se escucharon las respuestas, voy a retomar algunas de estas. Una de las preguntas que se habían hecho era respecto a qué técnica es mejor para el análisis de muestras de pescado y de agua. Para el análisis de muestras de agua potable, generalmente se utiliza la técnica de vapor frío, ya que la muestra no requiere ningún pretratamiento, solamente una adición de ácido para la conservación de la muestra, y se hace el análisis directo por vapor frío sin ningún inconveniente. Los resultados se pueden obtener aproximadamente en 1 minuto, es una técnica bastante rápida. Pero para las muestras de pescado, que yo consideraría son muestras complejas, es más sencillo hacer el análisis por pirólisis, ya que no requiere preparación de muestra. Entonces, al no requerir preparación de muestra, es mucho más sencillo tomar una parte de la muestra del pescado, ponerla en el cargador de la muestra, ponerla en el atomizador y hacer la determinación directa sin ningún otro procesamiento de muestra adicional. Ok, muchas gracias por confirmar que sí ya se está escuchando. Muchísimas gracias. Tuvimos un inconveniente aquí, pero ya lo solucionamos. Gracias. No sé si tuvieran alguna otra pregunta adicional. Mauricio Aristizábal pregunta que, aparte del agente reductor, ¿qué otro consumible se debe tener en cuenta para el funcionamiento del equipo? Específicamente, este agente reductor es la sustancia requerida para la técnica de vapor frío. Fuera de la técnica de vapor frío, para el pirolizador se podría requerir, básicamente tener los cargadores de muestra necesarios para el número de muestras que se vaya a analizar. Fuera de eso, no se requiere ningún otro consumible adicional. Existen, sí, claro, algunos consumibles de mantenimiento que específicamente la mayoría de ellos son los filtros. Pero pues estos filtros realmente se hacen los cambios aproximadamente una vez al año. Fuera de eso, no se requiere ningún otro consumible. La pregunta que hace Wilfred Espinosa es respecto al ácido en las muestras líquidas. Realmente el ácido se adiciona para conservar las muestras, pero básicamente para favorecer también el proceso de la reacción, porque en el proceso de vapor frío es como cuando se trabaja con el generador de hidruro. Entonces el ácido lo que hace es favorecer la formación del hidruro una vez entra en contacto con el reductor, para luego obtener el mercurio libre. Entonces el ácido sí efectivamente es para conservar la muestra, y adicional a eso para favorecer la formación del hidruro. Richard Stevenson, tal vez, qué pena, no tengo el apellido acá completo, de Incandensal pregunta, ¿qué metodología se recomienda para
La metodología para sedimentos recomendada sería realmente la pirólisis, que es la manera más sencilla de trabajar. Lo único que se debe asegurar es tener un peso reproducible de la muestra. Entonces, pues adicionar siempre la misma cantidad en el cargador de muestra para obtener pues resultados confiables. Pero si la muestra, la metodología recomendada para sedimentos es pirólisis. Sí, sí, sí. Para análisis pero que a mostrar, ¿qué es eso? Es portugués, ¿no? Sí, pero de normas de mostrar para la industria de petróleo. Ok, la pregunta que hacen de Petrobras, voy a consultarla para darte la información. Yo creo que a vuelta de correo, cualquiera de las preguntas que no se tomaron en cuenta, las vamos a contestar a vuelta de correo. Esto para Eloísa Borges, que está preguntando. Entonces, cualquiera de las preguntas que tú tienes ahí, te las vamos a contestar por correo electrónico. Pero ya para ¿qué normatividad se usa para gas líquido de petróleo? Eso es lo que está hablando ya. Pero eso no se está. Ok, sí, Eloísa, no te preocupes que te vamos a contestar a vuelta de correo. Cualquier pregunta que tengan adicional, entonces, pues una vez se cierre la plataforma, la pueden enviar al correo electrónico, como les mencioné. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por la atención prestada. Qué pena los inconvenientes. Esperemos que la próxima vez todo salga muy bien. Muchas gracias y que tengan un buen día. Así concluye la conferencia de hoy. Ahora pueden desconectar.